Jóvenes, muy buenos días. Vamos a hablar acerca de las cláusulas especiales de los títulos valores. Recordemos que los títulos valores son muy importantes para nuestra vida en nuestro sistema financiero, sobre todo si nosotros necesitamos tener un respaldo para poder adquirir algún crédito, ¿no? Bueno, esta ley de las cláusulas, según la ley 27.28.7, que es una ley que ya ustedes deben de conocer un poco más, deja la posibilidad a las personas intervinientes en un título de valor de establecer cláusulas especiales, con la finalidad de salvaguardar esos intereses y dotar el documento de seguridades propias de todo título de valor. ¿Ya? A ver, estas cláusulas tienen las características siguientes. Primero, ninguna es obligación de inserción para cualquiera de las partes. O sea, si tú no quieres colocar o poner un título valor, tienen que estar de acuerdo ambas partes. Si es que no hay acuerdo, nadie te puede obligar, ¿ya? Luego, debe constar expresamente en cualquier título de valor o en hoja adherida a él el registro respectivo, tratándose de valores representados por anotación en cuenta. Si es que tú optas por la parte de los títulos valores, siempre detrás de cada título de valor debe de haber una cláusula como un contrato donde va a haber un registro de ese título de valor, ¿no? De los montos a pagar, todos los acuerdos que ustedes han llegado a tener con la entidad financiera. Entonces, es muy importante que haya una hoja adherida en ese registro, ¿no? Sobre todo para anotar esa cuenta. Tercero, deben estar impresas en el documento o refrendadas específicamente por la firma del obligado que las admite, en señal de hacerse responsable del pago. La persona que está dejando a cambio su título de valor debe de firmar como que está aceptando ese contrato, todas las condiciones y todas las cláusulas correspondientes. ¿Qué es lo que no debe de incluir? ¿No? Dice, por ejemplo, no se debe incluir cláusulas sin el consentimiento de participantes. Por ejemplo, la persona que está dejando el título de valor, no está de acuerdo con ciertas cantidades de pago o no está de acuerdo con cualquier parte del contrato, no puedes obligarle ni tampoco puedes poner cláusulas sin que la otra persona sepa. Es decir, cuando tú haces el contrato, termina de hacer el contrato, leen y firman ambas partes si es que están de acuerdo. No puede haber desacuerdos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el caso que si yo hago el contrato, dejo espacio en blanco, la otra persona firma? Yo no puedo agregarle más cláusulas, de preferencia no dejar espacios, ¿ya? Porque no se puede agregar cláusulas si la otra persona no está de acuerdo, ¿ya? Por eso todo es en ese momento, si es que hay acuerdos, ¿ya? Luego nos dicen las cláusulas de prórroga. ¿Cuáles son esas cláusulas? Tenemos ciertas cláusulas. En las cláusulas de prórroga es cuando el plazo de vencimiento de algunos títulos valores ya se ha dado, pero tú no tienes de repente para pagar esa fecha en ese plazo de vencimiento. Entonces tú agarras y le dices, quisiera una cláusula de prórroga que me extiende el tiempo por un tiempo más largo, un mes, 2 meses, dependiendo, ¿no? Nos dice, el plazo de vencimiento de algunos títulos valores puede prorrogarse en la fecha de su vencimiento o después de él, mediante la cláusula en comentario, siempre que el obligado haya expresado su consentimiento expreso sobre la posibilidad de la prórroga en el mismo documento. La prórroga sufrirá efectos para los demás obligados o garantes, avalistas o fiadores. ¿Qué sucede? El señor Juan Pérez ha sacado o adquirido un crédito con su título de valor. Sin embargo, se le vence esa cuota, por ejemplo, a fines de mes. Entonces, ¿qué hace? Llega a fin de mes, el señor Juan Pérez tuvo una emergencia y tuvo que viajar. Tuvo que viajar y el dinero que tenía disponible para pagar, pues simplemente no tiene el dinero completo o no tiene el dinero. Entonces él dice,
con lo que estoy trabajando para la próxima semana o para acá 2 meses, voy a juntar la cantidad que me falta. Entonces, ¿qué sucede? Se acerca la entidad financiera y solicita o hacen la cláusula de prórroga en el mismo documento, ¿no? Solicito prórroga, previos documentos, donde ponen en hincapié que el señor Juan Pérez solicita una prórroga por 30 o 40 días, de los cuales se le va a sumar un interés de... ¿Por qué? Porque tiene que cobrar cierto interés. Ahora, si es que este señor Juan Pérez tuvo un aval, el aval también tiene que ir, firmar y estar de acuerdo con la prórroga, porque recordemos que el aval es el garante. Si no cumple la persona, en este caso el señor Juan Pérez, no cumple, el garante o el aval es el que tiene que hacerse responsable de todos los pagos, ¿ya? Entonces, se hace esta cláusula de prórroga. La prórroga, en otras palabras, es una extensión de tiempo para que pueda pagar la cuota antes de que empiecen a ser válidos los títulos valores, ¿no? ¿Qué sucede? No pagaste, ya se venció tu título valor, ahora esa propiedad o ese título valor que tienes ya me corresponde, ¿no? O sea, ya se trabaja de manera judicial. ¿Sí? Bien, tenemos otra cláusula, que es la cláusula de pago en moneda extranjera. Hablar de moneda extranjera, hablamos de la moneda que no es nacional. ¿Cuándo se utiliza la moneda extranjera? Cuando trabajamos con importaciones o exportaciones. ¿Qué nos dice? En los títulos valores en moneda extranjera puede establecerse que su pago solo podrá efectuarse en la misma moneda, ¿ya? Si no figurase la cláusula en materia, el título valor podrá ser pagado en moneda extranjera o nacional al tipo de cambio-venta que fije la autoridad competente para el día de vencimiento. Se sobreentiende o se dijo que todo pago es dentro de moneda nacional, el título valor en moneda nacional. Pero ¿qué sucede si de repente yo, bueno, tengo el título valor y me tocó irme de viaje y no estoy en ese lugar y quiero pagarlo y tengo más que moneda extranjera? Entonces, se figura una cláusula, ¿no? Se figura una cláusula donde dice, el señor tal decide pagar, ¿no?, el título valor en moneda extranjera, ¿no? O puede, de acuerdo al tipo de cambio vigente. El tipo de cambio vigente son, ya digamos, 3 soles 10. 3 soles 10. Entonces, se cambia la moneda. Pero para eso debe existir una cláusula. De no haber estado la cláusula, no se puede pagar en moneda extranjera, ¿ya? Cláusula número 3. Cláusula de pago de intereses o reajustes. Cualquiera que sea la naturaleza del título a valor que contenga una obligación de pagar la suma de dinero, es posible insertar una indicación o acuerdo en sentido de pagar intereses compensatorios y moratorios, y o reajustes y o comisiones por convenio o defecto de esta ley. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, ¿qué sucede? Los intereses, cuando se calculan los intereses, ya la persona que está aceptando debe de estar de acuerdo con los intereses o los ajustes que se ha hecho. Ahora, se puede agregar una cláusula, ¿no?, para pagar de repente, para absorber intereses moratorios. Puedes colocar, ¿no?, el señor Juan Pérez solamente pagará lo que corresponde a intereses del título valor, ¿no?, y será unos reajustes. Y de repente se le puede decir, no, ya no pagará intereses moratorios. O los intereses moratorios bajarán en un 20 o 30%. Cuando se hace reajustes, es en el caso de que te has pasado muchos días y quieres pagar, pero no quieres pagar porque los intereses son muy caros, entonces tú vas y haces esta cláusula, ¿no?, de que puedes hacer algún reajuste en el pago de intereses. Bien, cláusula número 4 nos dice liberación de protesto. Ayer hablamos acerca del protesto. Recordemos que el protesto es un documento de título valor, ¿sí?,
que en este caso nos ayuda, ¿no? A ver si es que no hay, si es que ha habido algún incumplimiento de pago, entonces se presenta ese protesto. Bueno, hemos hablado entonces acerca del protesto y para esta cláusula de liberación de protesto, la ley número 27287 ha establecido la posibilidad de hacer uso de la cláusula de liberación de protesto, que implica que en los títulos valores sujetos a protesto puede incluirse la frase sin protesto, es decir, cuando todo está bien, estamos de acuerdo, entonces se agrega la palabra sin protesto, que también lo hemos visto el día de ayer, o equivalente. En este acto de emisión o aceptación, tal cláusula libera el tenedor del documento de la diligencia del protesto, es decir, eh, ya se puede incluir esta cláusula donde se pone sin protesto. ¿Qué quiere decir? En el caso de cualquier incumplimiento, se soluciona de la mejor forma posible sin hacer trámites judiciales o protestas. Bien, ¿qué más nos dice? Nota. Es necesario tener presente que hay títulos valores que se protestan y otros que no se protestan. Por ejemplo, no será objeto de protesto y menos objeto de cláusula los bonos y acciones que serán exigibles a su vencimiento. ¿De qué bonos hablamos? ¿No? De los bonos, a veces bonos de gobierno también puede ser, y las acciones, ¿no? De que tiene en este caso cada inversionista y sean exigibles a su vencimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta que no todos son objetos de protesta. ¿Qué más nos dice la cláusula número 5? Cláusula de pago con cargo en cuenta. En los títulos valores que contienen obligaciones de pago de dinero, pueden acordarse de dicho pago o que dicho pago se efectúe mediante cargo en una cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional, señalando siempre el nombre de la empresa y el código de cuenta. Si la cuenta no presentase fondos, la empresa del sistema financiero debe dejar constancia de ello en el documento, surtiendo dicha anotación en los mismos efectos de protesta. Por ejemplo, en una letra de cambio se puede hacer esta cláusula, ¿no? Por ejemplo, hay obligaciones de dinero, se tiene que acordar en el pago, pero sin embargo, si no se presenta fondos, el sistema financiero debe dejar una constancia, ¿no? Para los efectos que requiera hacer, por ejemplo, el protesto. Voy a pagar una letra de cambio, no tengo fondos. Entonces, ahí ya se hace la parte del protesto. Es un pago a cargo de una cuenta. Dice, nota, la empresa del sistema financiero designada deberá contar con la autorización previa del titular a efectos del cargo de cuenta. El titular tiene que decir, no, si quiere que se lo cargue en su cuenta, entonces tiene que dar una autorización. Y para ello tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la cláusula de venta extrajudicial y la cláusula de sometimiento de leyes y tribunales. En la cláusula de venta extrajudicial es el caso de títulos entregados en garantía, que pueden pactarse que su ejecución se realice mediante venta directa o extrajudicial, conforme ambas partes hayan acordado dicha venta, por ejemplo, el guarda. Entonces, en esta cláusula es cuando se entrega en garantía, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a entregar este título a valor, este cheque o este pagaré, bueno, en este caso el guarda, ¿no? Como garantía y vamos a ejecutar o llegar a una ejecución mediante una vía directa, ¿no? Si yo veo que los títulos en garantía que han entregado y no se ha cumplido con los pagos correspondientes, entonces se va a trabajar de manera extrajudicial, o sea, sin juicio, de manera directa, ya arreglemos, ya, ¿cuánto es tu venta extrajudicial? Bueno, en este caso, este título valor, acordemos entre nosotros sin ir a un juicio. Entonces, ambas partes están de acuerdo y llevan acorde esta venta, ¿cierto? En este caso, pues como nos dice, pueden ser los warrants, que son derechos de compra y venta. Bien, la número 2 nos dice cláusula de sometimiento a leyes y tribunales. Esto es cuando las acciones derivadas del título es posible pactar a este sometimiento de la competencia en un distrito judicial o jurisdicción arbitral. Es decir, cuando ya esto lo manejamos de temas judiciales o arbitrarios,
en una legislación extranjera a la competencia o autoridades judiciales extranjeras. ¿Qué sucede esto? Pues que esto fuese, ¿no? Fuera del país y hay un título valor de por medio, entonces se hacen, ¿no? Estos trámites judiciales o jurisdicción arbitral. Puede ser dentro del país como también puede ser fuera, ¿ya? Entonces ahí se hace con todo lo que es con leyes, o sea, ya es la parte judicial. Hablemos que uno es por la parte legal, bueno, sería la segunda cláusula y la primera cláusula no por la parte legal, sino con mutuo acuerdo, sin utilizar las leyes o la... Ok, cualquier duda, consulta, me avisan. Muchas gracias.